Halla el valor de los siguientes logaritmos. Apartado A, logaritmo en base 2 de 64. Podríamos simplificar el 64 a 2 elevado a 6 y siguiendo las propiedades de los logaritmos, cuando algo está elevado se pasa multiplicando. Entonces se nos quedaría 6 por logaritmo en base 2 de 2. Entonces, como sabemos que ese logaritmo es 1, sería 6 por 1 es igual a 6. Apartado C, logaritmo de base 1/2 de raíz cuadrada de 2. Lo primero que se haría sería convertir la raíz cuadrada de 2 en potencia. Entonces se nos quedaría logaritmo en base 1/2 de 2 elevado a 1/2. Entonces, siguiendo las propiedades de los logaritmos, se nos quedaría el 1/2 multiplicando al principio. Entonces sería 1/2 por logaritmo en base 1/2 de 2. Entonces podemos convertir el 2 en el mismo número que la base para que el logaritmo sea 1, que sería logaritmo 1/2, o sea, de base 1/2 por logaritmo 1/2 menos 1 para convertirlo en positivo. Entonces ese menos 1 también sería multiplicando para adelante, entonces se nos quedaría menos 1 por 1/2 por 1, y entonces nos daría un resultado de menos 1/2. Apartado de logaritmo en base 1/3 de raíz a la quinta de 81. Lo primero que se haría sería simplificar la raíz, donde se nos quedaría logaritmo en base 1/3 de 3 elevado a 4 elevado a 1/5. Siguiendo las propiedades de los logaritmos, lo que está elevado se pasa multiplicando, entonces se nos quedaría 4/5 por logaritmo en base 1/3 de 3. Podemos convertir el 3 en el mismo número que el de la base para que después se nos quede el logaritmo de 1. Entonces lo haríamos modificando el 3 en 1/3. Para que se quede otra vez en positivo lo tendríamos que elevar a menos 1. Entonces se nos quedaría 4/5 por logaritmo en base de 1/3 de 1/3 elevado a menos 1. Ese menos 1 también se pasa delante multiplicando y se nos quedaría menos 1 por 4/5 por 1, que nos daría un resultado de menos 4/5. Apartado E, logaritmo en base 10 de 5 por logaritmo en base 10 de 100 y todo esto elevado al cuadrado. Lo primero que tendríamos que hacer es pasar el 2 que está elevado al principio multiplicando y simplificar el 100 dejándolo también en base 10. Entonces se nos quedaría 2 por logaritmo en base 10 de 5 por logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado. Ese 2 que está elevado también lo pasamos al principio, entonces se nos quedaría 2 por logaritmo de 10 por 10, que es 5 por 2, por logaritmo de base 10 de 10, que es 1. Entonces se nos quedaría 2 por logaritmo de base 10 de 10. Entonces, como ese logaritmo es 1, nos daría un resultado de 2 por 1, que es 2. Apartado F, logaritmo de raíz cuadrada de 2 de 32. Lo primero que se haría sería simplificar el 32 y se nos quedaría logaritmo de base raíz cuadrada de 2 de 2 elevado a 5, que siguiendo las propiedades de los logaritmos, el 5 sería multiplicando hacia adelante. Ahora también podemos modificar el 2 para convertirlo en el mismo número que en la base y que después se nos quede el logaritmo de 1. Entonces lo que haríamos sería poner raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Entonces ya se nos quedaría 5 por 2 por 1, que es igual a 10.